El ego sufre por cada uno de sus deseos que no están satisfechos y a la misma vez le tiene miedo que esos deseos se cumplan, porque una vez que se cumplen no sabe qué hacer con ellos y se crea otros deseos basados en ese mismo deseos que aún no se han satisfecho. Le interesa mantenernos en el sufrimiento porque cree que únicamente sufriendo conseguimos la atención y la valoración de otros y que esa es la única manera en la cual podemos experimentar una cierta seguridad o placer. De todo esto vamos a hablar el día de hoy. Mi nombre es Oscar y este canal está dedicado a poder ayudarte a comprender todo lo relacionado con las heridas emocionales de la infancia. Y este es un taller que lleva como nombre Comprender el ego para poder sanar. Y en este caso tenemos el video número 3 en el cual vamos a estar hablando sobre las técnicas del ego. Y ese tema tiene como título Conoce las técnicas del ego que te mantienen encerrado. Como lo mencionamos antes, el sufrimiento y la victimización van a ser dos términos que vamos a utilizar muy seguido en este tema para que puedas ver cómo dentro de nosotros pareciera que hay una persona que está encerrada y que le gusta estar encerrada y que casi todo lo que piensa y lo que hace, aunque a veces sea muy inconsciente, únicamente tienen el propósito de mantenernos ahí encerrados. Incluso el salir de esa jaula es un cierto miedo para el ego, porque el ego no sabe ser libre, le tiene miedo a la libertad. Y el día de hoy vamos a hablar sobre todas esas técnicas que utiliza el ego, que son basadas en mantenernos con una personalidad falsa. Como recordatorio, te menciono que este tema está basado en el libro o en los libros de Lise Bourbeau. Uno de ellos se llama Las 5 heridas de la infancia que te impiden ser tú mismo, donde ella nos menciona que existen 5 heridas emocionales llamadas rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia, y que después de que somos heridos surge una segunda personalidad falsa como protección para ocultar el hecho de que hemos sido heridos y que nos las vamos a poner cada vez que la herida se activa y nos va a hacer comportarnos de una manera específica de acuerdo a la herida. En una forma completa o resumida, simbólica, para que comprendas esto, quiere decir que la herida que experimentamos cuando fuimos niños, esa misma herida se va a convertir en el comportamiento hacia nosotros o hacia otras personas de una manera bastante inconsciente que nos mantiene en el mismo sufrimiento. Por ejemplo, si fuimos rechazados, ahora de adultos le tenemos miedo a que nos rechacen e inconscientemente estamos constantemente rechazándonos a nosotros mismos. Si fuimos humillados, le vamos a tener miedo a la libertad y a que a otros nos humillen. Vamos a estar tratando de evitar que otros nos humillen y sin darnos cuenta, el resultado de estos esfuerzos van a hacer que nosotros nos humillamos a nosotros mismos. Lo mismo con la traición. Si fuimos traicionados o si interpretamos que fuimos traicionados, esos efectos debilitantes están adentro de nosotros, lo que van a hacer que nosotros nos estemos traicionando constantemente, que seamos infiel a nosotros mismos, que no podamos ser nosotros. Entonces, cada vez que nos pongamos una máscara, quiere decir que el ego ha tomado el control sobre nuestras decisiones, sobre nuestro comportamiento, sobre nuestros deseos, sobre nuestras intenciones y sobre nuestros pensamientos. Y ese es un aviso para nosotros que entre más conscientes nos hagamos de que el ego ha tomado el control, sabemos que tenemos una máscara. Si sabemos que tenemos una máscara, entonces sabemos que no estamos siendo nosotros mismos, que hay un protector interiormente hacia esa herida que se le conoce como el ego, y entonces está haciendo su mejor esfuerzo para que no nos vuelvan a activar esa herida, pero como no sabe cómo hacerlo, nos mantiene con la herida activada y nos impide el poder sanar. Así que hoy vamos a hablar de las técnicas más conocidas, basado en la lectura de estos libros que Lise Bourbeau nos menciona para poder hacernos más conscientes. Entonces, al conocer estas técnicas, te va a ayudar a reconocerlas en tu propia vida, saber cuáles son las más comunes que sin que te hayas dado cuenta, van a ser frases, comportamientos, pensamientos, posturas que has tenido durante casi toda tu vida, basados o como fruto de esta herida, pero que de alguna manera, aunque se utilizan para no sentirte mal, lo que hacen es que te mantienen en el sufrimiento o en la herida.
Estas 4 técnicas de las que vamos a hablar, aunque a lo mejor no las vamos a cubrir todas el día de hoy en este video, por eso vamos a tener otro, son críticas y comparaciones, superlativos o exageraciones, el pensamiento del tener que o el deber que hacer, no poder vivir en el presente. Y te vamos a dar ejemplos para cada uno, ¿no? Lo primero que te vamos a mencionar es que al ego le encanta criticar. La crítica viene de una persona herida, viene de una sensación de vacío, y el criticar, aunque es un mecanismo de defensa, porque una manera en la cual podemos minimizar el dolor que estamos sintiendo es lanzar esa energía hacia afuera, hacia otros. Entonces, si alguna vez te recuerdas que tú has criticado a alguien, te vas a dar cuenta que en el momento que estás criticando a alguien o que le echas la culpa a otra persona, te sientes bien en ese momento. Entonces consigues un placer temporal, aunque después te va a causar más problemas. Otra forma de decirlo es que la herida se va a activar más fuerte, te va a impedir ser libre. Entonces, cada vez que criticamos es el mí o el yo. La palabra mí o yo está relacionada con el ego. Es el mí o el yo que se está comparando con otra persona, haciéndonos caer en la trampa de la separación, haciéndonos creer que existen dos bandos. Si yo digo esta persona es mala, es porque automáticamente yo me estoy posicionando en el grupo de los buenos. Si yo digo que esa persona es fea, automáticamente me posiciono en el grupo de los guapos o de los bonitos. Si yo digo que una persona es tonta, me estoy poniendo en el grupo de los inteligentes, ¿no? Que va algo más. Entonces el ego va a estar constantemente haciéndote creer que estás separado del otro, y muchas veces te va a hacer creer que eres menos o que eres más. Lo hace con la intención de minimizar el sufrimiento presente, y a veces lo consigue, pero el fruto es que te ocasiona un sufrimiento más grande porque te hace caer en una mentira, y esa mentira se le conoce como separación. Entonces el ego utiliza las críticas. Le gusta criticar a los demás, ver a los demás, y estás siempre comparando con los demás porque te quiere hacer creer que el otro y tú están completamente separados y que la vida del otro y la tuya no tienen absolutamente nada que ver. Siempre te va a estar motivando a encontrar los defectos en tus padres, en tus hijos, en tu novia, en tu esposo, en tus compañeros de trabajo, en la sociedad, en los líderes. Va a hacer que veas lo negativo de los demás, porque te hace creer que al ver lo negativo de los demás, estás viendo lo positivo en ti o exaltando lo positivo en ti. Sin embargo, ahorita, si ya me has seguido en estos últimos 2 videos, este es el tercero, te darás cuenta que eso es una trampa, porque te priva de ver tus carencias, de ver tu herida, de confrontarla, de sentirla y de sanarla. Y sobre todo, de tomar completa responsabilidad sobre tus emociones, sobre tu vida, sobre tus decisiones. Entonces el ego va a buscar pequeñeces con tal de creer que es mejor, que el ego es mejor. Pero como el ego es una parte mía, yo voy a creer que al criticar al otro, yo soy mejor que el otro, y lo voy a utilizar para justificar mi comportamiento e inconscientemente para producirme un bienestar temporal que sabemos ya ahorita que a la larga nos va a traer muchos problemas. Busca cualquier tontería con tal de creer que es más importante. Él cree que es mejor y cree que es más importante. Cree que tiene la razón, que sabe cómo debería de ser el mundo y cómo debería de comportarse la otra persona, y te da una autoridad falsa, moral, de creer qué es bueno y qué es malo, de dictar las cosas. El ego quiere que creas que estás separado del otro, que tu herida, que tu vida, que tus pensamientos o el de los demás no tienen nada que ver. Y en este video estamos tratando de que te des cuenta de la unidad que existe en la humanidad, y que todo lo que hacemos le afecta a todos, y que todo lo que otros hacen nos afecta a nosotros también. Si nosotros sanamos, otros también van a poder sanar, y si nosotros vivimos heridos, estamos colaborando a que otros también vivan heridos. Pero la forma a lo mejor más concreta de poder ponerlo es decir que si nosotros no nos hacemos responsables de nuestra vida, de nuestro proceso, de nuestra sanación, de nuestro pensamiento, de lo que creemos y de lo que no creemos,
Eso motiva y causa una influencia para que otros tampoco lo hagan, o para que no miremos ni valoremos ni el esfuerzo propio ni el esfuerzo de otras personas. Entonces imagínate cómo es el mundo o nuestra realidad cuando no podemos ver la realidad en otras personas, ya que la herida es el lente por medio del cual interpretamos todo, por medio del cual nos miramos a nosotros mismos y miramos a los demás. Ejemplos de críticas. Imagínate que vas caminando y tienes algún amigo que tiene algunas 15, 20 libras de sobrepeso y tú le dices, ¿has visto cómo has engordado? Pues esas frases que a lo mejor nadie te está preguntando, pero que tú las dijiste, automáticamente lo que quiere decir es que tú estás mejor que esa persona. Tú estás diciendo que él no se cuida y que tú nunca te descuidarías de la manera que él lo hace. Te hizo caer en una trampa, caíste, mencionaste las palabras que son energía y automáticamente, en lugar de ver hacia adentro, en lugar de ver lo que a ti te falta, lo que necesitas o lo bueno que tienes, notaste, pusiste atención a algo que tú consideras que es negativo y no a la realidad. Unas palabras que en lugar de ayudar, empeoran el momento presente. Y te repito que todo aquel que es controlado por el ego termina haciendo mucho daño a otras personas, y lo que viene de hacerle daño a otras personas es que nos hacemos daño a nosotros mismos también, porque no estamos separados. Otro ejemplo. Ves alguna persona que habla mucho y a lo mejor tú eres como muy callado, muy tímido, muy reservado, y tú dices la frase o tienes el pensamiento, ella habla demasiado. Automáticamente te pusiste en una posición donde tú no hablas demasiado, tú sí eres recatado, tú sí sabes cómo hablar, qué palabras mencionar, o dijiste la frase, yo soy más prudente. ¿Puedes notar la separación? Cómo colocamos al otro en un lugar negativo de acuerdo a nuestra realidad y nosotros nos colocamos en un lugar positivo sin poder analizar. Esa es la trampa del ego. Otra frase que puede venir como pensamiento o que la podemos mencionar como palabra. Él grita y ofende a los demás. Automáticamente, entonces yo estoy diciendo que yo no soy así, que yo no haría eso. Otra frase, pobre de él, cada vez es más víctima, no se hace responsable de su vida. Automáticamente estoy diciendo que yo no soy víctima, que yo sí me hago responsable de mi vida o que yo sí tomo las riendas de mi vida. Viene otra vez la separación. Se enfermó por no cuidar su salud. Lo que tú estás diciendo es que tú no te enfermas, que tú sí cuidas tu salud y que deberían de ser como tú. Tomar las mismas decisiones y tener las mismas preferencias. Entonces, aquí lo importante de la crítica, poder comprenderlo, es que la crítica te separa del otro. Y aunque aquí te estoy dando ejemplos donde pones a la persona en un lugar malo y tú en el bueno, se puede dar también lo opuesto. Tú te pones en un lugar malo y el otro en un bueno. Y no es lo mismo como admirar las habilidades de alguien para querer imitarlas. Pero en este caso estamos hablando de la crítica, de algo que nos separa y que nos coloca en una posición de no responsabilidad, de ver hacia afuera, de ver lo negativo del evento sin darnos cuenta que es lo negativo e incluso tomar la decisión de hablar, de pronunciar, de declarar, de decretar algo que termina haciéndonos daño, ya que nos separa. Al ego le encanta exagerar. Acabamos de ver la parte de la crítica. Ahorita nos toca ver el elemento de la exageración. Cada vez que exageramos es el mí otra vez o el yo en busca de que lo reconozcan aún más. Entonces al ego le interesa, le encanta buscar el reconocimiento. No se siente visto, no se siente valorado, no se siente reconocido y por lo tanto, sin darnos cuenta, vamos nosotros a andar buscando en todas las personas, en todo momento, que nos reconozcan. Y la manera de hacer eso, pues son otra vez las palabras. Un superlativo es una palabra que exagera las cosas y hay ciertas palabras que si son parte de tu vocabulario, ahí vas a poder notar fácilmente
dónde es que el ego toma control, dónde te has puesto una máscara. Porque para poder criticar o para poder exagerar, necesitamos estar en sufrimiento de una forma inconsciente, en un piloto automático, controlados por este personaje al cual le llamamos el ego. Lo que verdaderamente quiere decir cada vez que utilizamos superlativos es que estamos sufriendo y que no queremos que las demás personas vean ese sufrimiento. Nos cerramos a la vulnerabilidad. Ejemplos de estas frases. Tú nunca me escuchas. ¿Le has dicho esta frase alguna vez a alguna persona, algún amigo, algún jefe, alguna esposa, algunos hijos? Tú nunca me escuchas. Desde aquí tú sabes que esta frase es mentira, porque puede ser que hayan veces que no te escucha, pero no es verdad que nunca te escuchas, sino que posiblemente la verdad es que se te ha activado una herida, que has colocado la máscara y para defenderte utilizas esta palabra en lugar de ver hacia adentro y preguntarte, ¿cómo puedo mejorar mi forma de hablar? ¿Cómo puedo poner límites? ¿Cómo puedo darme a entender para que esto que yo quiero expresar sea comprendido? ¿Y cómo puedo yo comprender que el que tiene que comprender las cosas soy yo, aunque los demás no me comprendan? Si ves la diferencia de lanzar la energía hacia afuera y lanzarla hacia adentro, ver hacia afuera y ver hacia adentro, tirarle la responsabilidad de mi vida, de cómo yo me siento a otros, a tomar la responsabilidad de que yo soy el único que debería de decidir cómo me siento, qué hago con esas sensaciones o emociones, cómo las expreso, qué hago con los pensamientos y qué clase de decisiones tomar. Otro ejemplo, ella siempre está ocupada y no tiene tiempo para mí. Es el ego buscando que lo miren, diciendo necesito atención, por favor míreme. Es el ego recordándote un momento del pasado donde eras muy niño y necesitabas atención y no te lo dieron. Entonces ese momento donde no te dieron atención hoy en día se ha convertido en toda tu vida. Y especialmente se mete en las relaciones más importantes, en las relaciones de pareja, en las relaciones con amistades, en las relaciones de familia y con tus hijos. Imagínate esta frase, ella siempre está ocupada y no tiene tiempo para mí. Hay otras maneras de poder expresar en el que en este momento necesitas atención. Otra frase, nadie me entiende. ¿Hacia dónde va la energía? Hacia afuera. ¿Qué quiere decir? El ego tomó control, me puse una máscara, lanzo la palabra basada o impulsada por la herida. Porque ¿qué es lo más importante? Que tú te entiendas. No es lo importante que otros te entiendan. Si tú te entiendes a ti mismo, y que de hecho me estoy recordando de una frase que dice algo así. Para poder estar en el amor se necesita comprensión. Si no hay comprensión, el amor es casi imposible. Todo sufrimiento viene de la falta de comprensión de mí mismo y de los demás. Entonces, todo lo que estoy mencionando aquí, te voy a dar una clave de una técnica para saber si en este video, ahorita que me estás escuchando, el ego te está tomando. Si ahorita que yo dije la frase, tú nunca me escuchas, ella siempre está ocupada o nadie me entiende, si tú estás pensando en otra persona que dice esta frase, entonces el ego te acaba de hacer poner una máscara. Porque este video es únicamente y exclusivamente para ti que lo estás viendo. Porque si el ego te hizo, el pensamiento se te fue a otra persona, te volvió a separar e hizo que la energía se fuera hacia otra persona, haciéndote creer que tú puedes decidir sobre la otra persona y decirle cómo debería de comportarse. Posiblemente al ver este video te están dando ganas de decirle a alguien que vengan a ver este video, porque si ven este video van a aprender cómo comportarse mejor o cómo controlar su ego. Pero aquí no estamos hablando del ego de ellos, estamos hablando del nuestro, del tuyo y del mío. Entonces esas son las maneras tan sutiles que no nos damos cuenta en cómo el ego toma control de nosotros. Cuando tú reconoces esto, cuando puedes lanzar la energía hacia adentro, reflexionar y ser responsable de tu propia vida, te vas a dar cuenta de que ya no vas a querer enseñar, controlar, monitorear a otras personas, ni siquiera darles consejos en cómo deberían de comportarse.
Posiblemente otros van a venir contigo y lo vas a hacer de tal manera de que no se escuche como una orden o como una enseñanza, simple y sencillamente como una frase, y la persona es libre de cómo tomarla, ¿no? Entonces, de esta manera, en este mismo video, vamos a ser conscientes de los pensamientos que se nos vienen, ¿no? Si al escuchar esto se me viene otra persona, el comportamiento de otra persona, ya sé que el ego me tomó y me llevó hacia esa otra persona. Tengo que agarrarlo y tomarlo hacia mí y darme cuenta la riqueza de que puedo ser el observador de mi propia experiencia, el observador de mis pensamientos sin identificarme con él. El que venga el pensamiento no es equivocado, pero el identificarme, el dejar que me lleve ese pensamiento es donde nos identificamos con el ego y pues entonces ya sabe lo que sucede. La herida se activó, me puse la máscara y ya es otro el que está hablando en este momento y no soy yo. Otra frase. Todos en mi familia me critican. El mundo debería de ser más consciente. Frases muy comunes en las cuales si el mundo debería de ser más consciente, quiere decir que yo sí soy consciente. Ellos no lo son, yo sí lo soy. Si todos en mi familia me critican, quiere decir que yo no los critico y son ellos los criticones. Pero hasta el momento de decir que ellos me critican, de alguna manera es una crítica, ¿no? Entonces, otra vez, si te das cuenta, se trata de agarrar o de observar el pensamiento sin identificarme con él y regresar al presente, a mi centro, a este momento, a decir qué puedo aprender, cómo lo puedo tomar, cómo reconozco esas técnicas en mi vida para ser más consciente de que lo hago. Y si lo haces, no es ese el problema. Aquí estamos iniciando con la conciencia, darnos cuenta para poder minimizar la influencia, la fuerza y paso a paso poder escoger el no ego, poder utilizar unas palabras diferentes, ¿no? Vamos con otros ejemplos. El ego utiliza el tener que. El ego nunca está contento así como está en ese momento. Siempre piensa de que tiene, de que debe de hacer algo porque piensa que en ese tener y en ese deber va a conseguir algo que necesita para ser feliz. Pero desde ahora te doy el mensaje de que para el ego nunca nada es suficiente. No importa que cuántas cosas alcance, siempre va a creer que tiene que alcanzar otra cosa, que tiene que tener que hacer algo más para sentirse visto y valorado. Frases. Yo debería de esforzarme más. Una frase que automáticamente te está criticando, autocrítica, de que no deberías, de que no te estás esforzando lo suficiente. Y lo más seguro que sí lo estás haciendo, pero lo que pasa es que no lo estás valorando, no lo estás validando. Y entonces, con este pensamiento de que yo debería, una de las frases del video anterior era: tú no estás separado de eso que piensas que te falta para sentirte bien, porque ya está adentro de ti. Aunque es una realidad que es correcto querer ciertas cosas exteriores, lo que no sería tan correcto es depender de hacer o de tener esas cosas que no tenemos en este momento para ser felices, porque automáticamente nos estamos mandando el mensaje de que lo que tenemos ahorita no es suficiente y de que es una razón justificada para ser infelices. No te estoy sacando aquí de la realidad. Es muy correcto que queramos tener satisfechas ciertas necesidades básicas y que entre menos las tenemos, hay más probabilidades de un dolor. Pero aquí estoy separando la palabra dolor y sufrimiento. Esto es clave. El dolor es eso que no se puede evitar en la vida, que todos los seres humanos vamos a atravesar por experiencias que nos van a causar dolor. Experiencias psicológicas, experiencias a lo mejor físicas, de golpes, de heridas, de pérdida de personas, pérdida de algún material. Es muy humano que nos duela, pero el sufrimiento tiene que ver con el pensamiento repetitivo que le hemos puesto al dolor. Tiene que ver con el hecho de que nos duele lo que pasó ayer, lo que pasó hace un año, lo que pasó hace 5 años, y nos duele de tal manera que le dejamos que nos controle el momento presente y que nos haga perder el momento presente. Por supuesto que hay experiencias que toman más tiempo, como un duelo, por ejemplo, la pérdida de un familiar querido. Toma más tiempo, es muy personal cuánto va a tomar una persona y en el cómo va a lidiar con ese dolor. Pero cuando hablamos de una situación que ya tiene 3 años, 5 años, 6 años,
posiblemente ya esté al borde de una patología. En este caso, cuando hablamos de un trauma, el trauma no es un problema del presente. El trauma quiere decir que algo nos pasó en el pasado y que hasta el día de hoy nos sigue causando problemas. Por una parte, es correcto justificar eso. Algo nos pasó, algo nos movió interiormente, hay unos efectos debilitantes dentro de nosotros. Pero lo que no es correcto es que toda la vida suframos por eso que sucedió. Ahora, también es una realidad de que no todas las personas cuentan con los recursos para ir a terapia, para ir a una buena educación. Entonces, lo que queremos hacer aquí es darte tus primeros pasos para que te des cuenta que sí hay maneras de cómo sanar o de cómo entrar en un proceso y cosas que puedes hacer desde tu casa. Pero hasta este mismo video, si es tomado por el sufrimiento y por el ego, te puede causar más problemas, porque entonces vas a querer aplicar el video el día de hoy y te vas a sentir culpable el día de mañana porque no lo pudiste aplicar, porque caíste en las trampas del ego. Entonces te vas a sentir culpable porque quisiste hacer algo bueno, pero no tenía la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces por eso es bien delicado también esta educación sobre el ego, porque aquí lo que se trata es de despertar conciencia y de que reconozcas tus capacidades presentes y de que puedas ver solamente un paso hacia adelante, que no veas 20 años hacia adelante o incluso 5 semanas hacia adelante. ¿Qué cosa pequeña puedes hacer el día de hoy? ¿O qué cosa pequeña puedes hacer el día de mañana que la puedes planear que no está fuera de tus capacidades? Esa es una manera en la cual esta visualización del futuro no te va a causar tanto dolor. Vamos a seguir con las frases que tiene el ego. Debería de decirle a mi hermana que no me habla así. Tuviste una conversación con tu hermana, te habló de una manera que no te gustó, no dijiste nada y ahora tu cerebro te dice, debería de decirle a mi hermana. Debería, porque él considera que si le dices a tu hermana, entonces vas a estar mejor. No es que sea mentira, pero el problema es que te sigue diciendo debería. Y aunque hay momentos en los que no deberías de decir nada, o no tienes que decir nada para poder arreglar con esa emoción que se despertó en la plática. Yo tengo que ser mejor persona. ¿Cómo me gustaría ser capaz de comer así de saludable? Yo sería más atractivo si me vistiera mejor. Muy parecido a las críticas y las comparaciones, pero lo que sigue igual es la separación, ¿no? La palabra debería, la palabra tengo, la palabra me gustaría o yo sería. Puedes notar cómo te separa. Yo sería más atractivo si me vistiera mejor. Quiere decir que no me gusta para nada la manera que me visto ahora y que si me vistiera de esa manera entonces yo sería feliz. Me gustaría de ser capaz de comer así de saludable. El ego te hace creer de que si comieras de la manera que lo hace otra persona, entonces vas a ser visto y valorado. O sea, siempre hay que hacer algo. Siempre tienes que hacer algo para conseguir algo que a lo mejor no lo conoces, no lo has experimentado o lo has experimentado de una manera temporal, siempre influenciado por el ego. Estas expresiones muestran el ego si está oculto. Esas de las que te acabo de hablar, podemos poner todos estos ejemplos. Si son parte de tu vocabulario, entonces puedes notar cómo son expresiones que muestran el ego. Lo puedes ver en qué momento y puedes empezar a tratar de utilizar otra manera de hablar. De hecho, la forma de hablar tiene mucho que ver con la sanación. Entre más avances en tu proceso de sanación, tu forma de hablar va a cambiar, porque la manera de hablar la utilizamos muchas veces para culpar. El ejemplo que yo pongo es para lanzar la energía hacia afuera o para ver hacia nuestro interior. Y lo que se trata es de ser más conscientes y más responsables con nuestra vida, de tal manera que podamos observarnos sin afectarnos negativamente. Entonces aquí el ego quiere asustar y controlar. Te quiere controlar los pensamientos y las acciones que vas a tomar y te quiere hacer pensar que al cumplir con eso, con algo que a veces no se puede cumplir, vas a conseguir una satisfacción que dure más tiempo. El ego no sabe que en esta vida siempre podemos elegir. ¿Por qué? Porque la palabra debería quiere decir que no puedes elegir. Quiere decir que tienes que hacerlo y es la única opción que hay. Mientras que hay veces que puedes decir, no tengo que, no debería hacerlo, estoy bien así como estoy. El ego no sabe de la elección que tú tienes, de la libertad de que puedes escoger no hacer algo, no ir a tal lugar, no comer de tal manera.
Para el ego solo existe la opción del ego que va por una parte anclada hacia el pasado y por otra parte que tiene que estar en el futuro, y por eso es que te hace perder el presente. Él piensa que al controlar lo evita y nos hace bien. Él piensa que si te controla te va a evitar un sufrimiento y que te va a hacer un bien. Y te recuerdo que el ego nace de las heridas, es parte de la mente. Es donde están todos los recuerdos, los registros, los condicionamientos, los mecanismos de defensa. Es el que trata de hacerte que no sufras tanto, pero que te mantiene pequeño. Él hace su trabajo. Entonces a nosotros nos toca poder ver más allá. Toda expresión incondicional esconde un miedo. Y ese es el último ejemplo con el cual te quiero dejar. Es un ejemplo únicamente para que veas cómo podemos hablar de otra manera en los mismos ejemplos. Como en el ejemplo que te hablaba cuando decíamos, debería yo decirle a mi hermana que me hable de otra manera. Podemos decir en ese momento, perfecto, mañana hablo con mi hermana para aclarar las cosas y así poder tener una mejor relación con ella. Esta manera de hablar, si la puedes notar, quita el debería, incluso puede o no puede pasar, y te da la responsabilidad en el momento presente para que ahora, en este momento, lo único que tienes, tú no estés sujeto o anclado o dependiente al que tienes que hablar con ella, a esa plática, para el sentirte bien el día de hoy. Así que toda sanación va a empezar con el reconocimiento de que podemos sentirnos un poquito mejor el día de hoy. El tema del ego es muy profundo y es tan profundo que es mejor hacerlo de una manera acompañada. Siempre yo voy a recomendar tener a un profesional de la mano que te ayude a poder ver estas técnicas y a saber cómo poder reaccionar con ellas de tal manera de que no te hagan daño. Porque si nos ponemos al tú por tú con el ego, la mayoría de veces va a ganar, ya que no estamos tratando de ganarle, de matarlo o de destruirlo. Simplemente estamos aprendiendo el qué es el ego, el cómo se comporta, el comprenderlo, el saber relacionarnos con él para que lo que él hace no nos produzca problemas. Básicamente, el hecho de que existe el ego quiere decir que tenemos opciones, que tenemos la libertad de escoger algo que no es el ego. Y entre más aprendemos a escoger lo que no es el ego, entonces si no escogemos el ego, quiere decir que nos escogemos a nuestra verdadera esencia. Y entrar en un proceso de sanación es un tema de vulnerabilidad, porque vamos a tener que ver cosas que no queríamos ver, que a veces nos va a doler. Vamos a tener que mostrar áreas de nosotros a personas que a veces nos va a dar vergüenza, que nos va a dar sensaciones incómodas, pero es esa la manera. Cuando nos quitamos las cargas de todo lo que hemos ocultado por mucho tiempo, es en el hablar, en el conversar, en el expresar, incluso en el llorar y en el gritar, desde la conciencia en el que se encuentra la sanación. Entonces imagínate por un momento la riqueza que sería el ya no tener que utilizar esas técnicas, ya no tener que culpar a ninguna persona por tu estado presente, en el tampoco justificar lo que pasó anteriormente, en el tampoco estar de acuerdo con la forma de pensar de otros, con la forma de actuar de otros, o con la forma que actuaron contigo cuando eras niño. No se trata de estar de acuerdo, se trata de reconocer que aunque pasó lo que pasó, aunque la gente te trate como te trate, tú puedes decidir en libertad desde la conciencia, el poner límites, el alejarte, el tomar una decisión positiva para tú mantenerte en una postura de paz y así ser consciente y responsable de toda tu vida. Ese es, por así decir, la meta, que no es meta, sino que es el camino, es el proceso. En el intento de utilizar este conocimiento que estamos aprendiendo, vas a cometer muchos errores. Y te invito a que si te viene la frase de no debiste de haber cometido este error, te recuerdes automáticamente que ese es un pensamiento del ego que te quiere proteger. Entonces tú lo puedes reemplazar con el pensamiento de hacer errores es parte del proceso. Y lo hice con la mejor intención posible, porque quiero mejorar, quiero sanar, pero ya sé que la sanación también incluye cometer errores una vez, otra vez y otra vez, hasta que sea suficiente que yo pueda observar, obtener la voluntad
para poder descubrir lo que es inteligente para mi vida y lo que no es. Es un proceso. Toma tiempo a unos más, a otros menos, pero no importa cuánto le tome a los demás, sino que lo que importa cuánto tiempo te tome a ti, y ni siquiera el tiempo, sino que el hecho de que estés en el camino. Mientras estás en el camino, los frutos van a aparecer, y lo más seguro, a veces ya están apareciendo. Nomás necesitamos otra vez poner atención a esos frutos, porque el ego te va a decir que no hay frutos, te va a hacer ver hacia afuera nuevamente. Así que espero que te haya gustado este video. Si es la primera vez que estás con nosotros, te invito a que te suscribas al canal, que nos dejes un comentario, una pregunta, o que nos cuentes una experiencia en cómo tú te estás relacionando con tu ego, o dónde era que el ego te mantenía esclavizado y encerrado. Te recuerdo que este es un taller. Tenemos 2 videos anteriormente y van a venir más videos más adelante. Así que eso ha sido todo por mi parte y nos vemos en el siguiente video.